¿Se ve? Sí se ve, profesor. Ya. Acá tenemos dos. Bueno, hay uno solo punto. Ay, no, ahí está. Sí. Está al revés, salió primero la parábola, después la elipse. Parábola y elipse. Son dos figuras. Entonces, primero vamos a estudiar la parábola, después la elipse. En la semana de hoy estudiamos la recta y la circunferencia. Ahora es la parábola, el elipse. Son cuatro figuras que piden. Muy bien, vamos con la parábola. Cuando tú estudiaste la circunferencia, ¿qué cosa necesitabas? El centro y el radio. Ahora, en el caso de la parábola, vamos a necesitar el vértice y un parámetro que vamos a llamarle ahora con qué letra está anotada la parábola. Esta es la parábola. ¿Qué cosa es la parábola? En la circunferencia era un punto fijo, acá sigue siendo un punto fijo y una recta fija es la diferencia. Conjunta todos los puntos del plano que distan de un punto fijo llamado foco y de la recta fija llamado directriz. Entonces, ya tienes el punto y tienes la recta. Ubicas cualquier punto en el plano, por ejemplo, P. La distancia de P a F debe ser lo mismo que de P a L, a esa recta. Esa distancia debe ser la misma que esa. Como es de punto a recta, en la recta hay 90 grados, entonces ya se sabe. Esos son igualitos. Si ubicas tú otro punto, llámale Q, tiene el mismo efecto de Q a F, es lo mismo que de Q a L. Es un segmento, en cambio la otra es la perpendicular. Esa, entonces. Así vas juntando todos los puntos del plano que equidistan siempre de F y de L, y eso constituyen la parábola. Ahí está, esa es la parábola. Entonces, por definición, entonces ahí viene como en términos de conjunto, se confunde todos los puntos P cuya distancia de P a F, que es el foco, es lo mismo que de P a L, que se llama recta directriz. Es la recta directriz. Entonces, ahora vamos a ver los elementos de la parábola. ¿Qué es lo que debes conocer? Ahí está. Primero, el F, el punto fijo, se llama foco. Y la recta directriz. Está el foco y la directriz. Ahora, como tú en el F tienes un punto y tienes la recta L, por geometría de Euclides se sabe que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única perpendicular. Y esa perpendicular ahí, 90 grados ahí, ¿ve? Esa perpendicular se llama eje de la parábola o eje focal. Eje focal o también algunos le llaman eje de la parábola. Ese eje también, algunos se le llama eje de simetría. ¿Qué quiere decir eje de simetría, ve? Que toda esta parte del plano es lo mismo que esta de acá. Y también se llama eje de simetría. O sea, si ahora esta recta está cortando la parábola en este punto. Este punto se le llama el vértice de la parábola. Ahí está. Ya, ese se llama el vértice de la parábola. Hasta ahí no hay problema, ¿ve? Ya, pero entonces, la distancia del vértice al foco es lo mismo que del vértice a la recta directriz. Y ese es el parámetro que le vamos a anotar con la letra P. Ahora, esa recta que pasa por el foco y unos dos puntos de la parábola, L está en la parábola, R está en la parábola, pero pasa por el foco. A eso se llama cuerda focal. Así como la circunferencia, dos puntos cualquiera que une la circunferencia se llama cuerda, ¿no? Acá también se llama cuerda. En la circunferencia, cuando la cuerda pasa por el centro, se llama diámetro. Aquí, cuando la cuerda pasa por el foco, se llama cuerda focal. Pero si a su vez forma 90 grados con el eje, a eso ya se llama lado recto. Eso se llama lado recto.
Y esa es una cuerda cualquiera. A y B se llama una cuerda cualquiera, porque no pasa por el foco. Cuando pasa por el foco se llama cuerda focal. Simplemente es una cuerda. Observación. Ya sabemos que la distancia del vértice al foco es lo mismo que la distancia del vértice a la recta. Y a esa distancia se le nota con la letra P, minúscula. Ahí está. A esa distancia. Y ese es el parámetro que nosotros vamos a trabajar con esto. En lugar de si tú comparas con la circunferencia, en lugar del centro acá es el vértice. Y en lugar del radio acá es el P. P te dice cómo está abierto la parábola. Muy bien. La longitud del lado recto es 4 veces P. Quiere decir que como es eje de simetría, como esto de acá se llama eje de simetría o eje de la parábola o eje focal, como puedes llamarlo, esta distancia es la misma que esta. Entonces ahí ese es 2P, ese es 2P, porque todo es 4P. Ya, eso es lo que vamos a primar entonces. Acá, ¿qué se debe recordar en la circunferencia? Ese P es clave. Y el verde. Muy bien. Entonces, con este concepto de la parábola vamos a ver algunos problemas, creo que clasificados solamente sabiendo esto, ¿ah? Repito, sabiendo esto de AB. No sé si hay alguna pregunta ahí. Acá todavía no vemos la ecuación. En realidad la parábola se estudia con la ecuación. Acá solamente son los elementos que uno hay que identificar. Vamos a ver qué dice el primer problema. En la figura dice, se muestra un arco. Podemos, ahí está. Un arco para flechas que tiene forma parabólica, o sea, tiene la forma de una parábola, donde la cuerda B es el lado recto. Si AB es el lado recto, quiere decir que justo en la mitad de esa cuerda, se llama cuerda focal, que por ahí está el foco. No sé si se entiende, mira, para que lo entiendan, ve. ¿Ah? ¿Qué cosa ve? ¿Qué cosa es una cuerda? El AB es una cuerda. Pero cuando la cuerda pasa por el foco se llama cuerda focal. Y cuando forma 90 grados con el eje de la parábola ya se llama lado recto. Si a ti te dicen que esa cuerda ahí en el problema que LR es lado recto, ya sabemos entonces que ahí está el foco, justo en la mitad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese está en el eje S2P y ese es 2P. Entonces acá cuando tenemos esto, mira, ¿qué te dicen, ve? Que te dicen que AB es el lado recto. Este es el lado recto. Entonces es una cuerda focal. El foco debe estar ahí. Pero entonces el foco está al centro de AB. Esa es la parábola. Ese es el vértice, dice ahí que ese es el vértice, ¿no? Eso vale 50 por dato. Hay la longitud de la cuerda B. Vamos a hallar la longitud de la cuerda B. Ahí está el foco, ¿ve? Justo es la mitad. Esta parte es igual a esta. ¿Cuánto vale cada parte, ve? De A a F, ¿cuánto vale? ¿Quién es? De A a B. ¿Me pueden decir? ¿Qué le pongo de A a F y de F a B? Este es 2P y este es 2P. Y si yo uno el V con el F, el vértice con el F, ¿qué le pongo aquí? P. Este es P. Entonces, AB por ser lado recto, ¿ah? Dice acá bien claro, AB, ¿qué cosa es lado recto?
La longitud del lado recto, que es el AB, es 4 veces P en valor absoluto. Y por aquí en esta parte P lo determina por Pitágoras. No sé si para todo es claro que de A a F es 2P y de F a B es 2P. Sí, profesor. Ya. Si ese es claro, ya está. Ese es P. Siempre la distancia del vértice al foco es P. Y del foco a la recta directriz también es P. Ese es el parámetro en realidad. ¿Puedo preguntar por qué es 90 ahí? Así estaba, ve. Acá estaba el foco y aquí estaba la recta directriz. Yo le dije que de un punto a una recta por Euclides pasa una única recta perpendicular y corta a la parábola en un punto que se llama vértice. Esta distancia es P, esta también es P, y esto se llama este lado recto. Bueno, primero, cuando pasa por foco se llama cuerda, pero cuando es 90 grados ya se llama lado recto. Si tú sabes que este es lado recto, ya este es 90, ¿ve? Del vértice al lado recto es 90, por eso es que acá es 90. Dice por eso ahí dice por definición ahí, ¿ve? Entonces ahí es P. Ya por Pitágoras se acabó el problema. Pitágoras más. Entonces ahí son 4P, es el que vale pues de A, ¿ve? ¿Está claro? Ya, este era para identificar solamente el lado recto, ¿no? Y de V a F, que es P. Y ahí es 90, porque por ahí pasa el eje de la parábola. Siempre por dos puntos pasa una única recta. Entonces, como está el vértice, está el foco, por ahí pasa el eje, por eso es 90. Es una perpendicular. Siguiente, a ver. Vamos a ver, todavía sigue. Ahí está la ecuación de la parábola. Ya ve. La ecuación, ahora sí trabajamos con la ecuación de la parábola. Hay dos tipos de parábolas, ¿ve? Uno que se abre hacia arriba, hacia abajo, y el otro tipo es a la derecha, a la izquierda. Cuando usted ha visto en álgebra funciones, las funciones cuadráticas son parábolas que se abren hacia arriba y hacia abajo. Cuando tú tienes una ecuación de segundo grado, así, ¿ve? Igual a un y, esta es una parábola. Si A es positivo, se abre hacia arriba la parábola, ¿sí? Y si A es negativo, hacia abajo. Este es el vértice. Por eso cuando el A es negativo, entonces dices optimización, entonces acá obtiene el máximo valor de la función cuando estudias en álgebra. Y si A es positivo, se habla de mínimo. Es el vértice acá. Este es el máximo. ¿No? Seguro que de una y otra manera lo han pasado ahí, aunque sea tangencialmente. Entonces, primero vamos a estudiar la parábola, entonces, como función esta de acá, ¿ve? Esa parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo. Dice la ecuación de la parábola, el vértice está en el origen de coordenadas y el eje focal va a coincidir con el eje Y. Ese va a ser el eje de simetría, si quieres así, ¿ve? Así vamos a dibujar lo que se abre hacia arriba y tal. Este es el eje focal
o eje de la parábola o eje de simetría. Pues todo esta parte es el mismo que esto, si quieres verlo desde ese punto de vista. ¿No? Ahí está el vértice, es el 0, 0. Ahí está el eje focal. Entonces, el foco vive por aquí. Y la recta directriz, la misma distancia es P. Acuérdense, es la misma. Entonces acá tengo la misma distancia P, pero está por debajo, era así, sería así. Esta es la recta directriz. Y ese es el foco. Entonces el foco, por eso que sí que de O a F es P la distancia, ¿ve? Y ahí está la recta directriz. Esta distancia es P, como está debajo del eje Y, por eso se pone menos P. Este es P. Pero nos interesa aquí la ecuación. Como siempre, acá lo que te interesa son las coordenadas del vértice. Estas coordenadas, en este caso es el 0, 0. Y el P, esto te interesa. Con eso ya sale la ecuación. Mira cómo es la ecuación entonces. X al cuadrado, 4P por Y, así va a ser la ecuación. Es lo mismo que poner acá X menos 0, así como se acuerdan al cuadrado, igual a 4 veces P, el I menos K, menos 0, perdón, menos 0, así. Entonces, en general se estudia la parábola cuando es el H, como acá, así como la circunferencia. Este se llama la ecuación más simple. En la circunferencia le llamaba canónica, acá puedes llamarle también psicológica. Esa es la ecuación. Pero entonces el P es el parámetro el que te va a decir si abre hacia arriba o hacia abajo. Depende si es positivo o negativo. Entonces acá viene, y ya si P es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Es como la figura es así. Y si P es negativo, se abre hacia abajo. Esta es la ecuación más simple cuando el vértice está en el origen de coordenadas. Ya, esa es la ecuación. Con esta ecuación, a ver si he puesto algún problema. A ver, vamos a ver si hay problema. ¿Ya? Es claro la ecuación, ¿no? Cuando es x al cuadrado, ¿ve? En cambio, el y es lineal nada más. Entonces, x al cuadrado, 4p por y. P te dice si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Ah, acá sí. Ahí está, ¿ve? ¿Qué pasa ahora si el vértice el H coma cabe? Mire, es simple. Es el mismo. Entonces, acá si era el 0, 0, acá el vértice era así, así te acuerdas más fácil, 0, 0. Y con esto de acá, es como tener el centro y el radio, acá es el P. Entonces acá pones el X menos el 0 al cuadrado igual a 4 veces P por I menos 0. Así es la ecuación. ¿Y qué pasa si el vértice pones acá el H, K? Entonces acá nada más le pones el H y acá nada más le pones el K, es la misma. Pero el eje de la parábola o el eje focal debe ser paralelo al eje Y. Ya, por eso dice ahí, ¿ve? Ahí está el teorema. La ecuación de la parábola de vértice H, K y el eje focal paralelo al eje Y. Siempre es una vertical así. Esa es una vertical. Me va a ver. Ahí está la ecuación. Lo mismo, si P es positivo, hacia arriba, si P es negativo, hacia abajo. Ese es estándar ya. Ese valor absoluto significa distancia simplemente. La palabra se abre hacia abajo. Es la misma ecuación anterior, solamente en lugar de H. Si hubiese H en general, y cuando el H y el K son 0, el eje coincide con el eje Y, el vértice va al origen de coordenadas. Vamos a ver entonces. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ya. Ahí está, mira la ecuación vamos a usar, quiero ver. Por ejemplo, en el ejercicio 2.
En la figura, vamos a poner acá, solución. Como ya tenemos la figura, se trabaja con la figura. En la figura, el punto A de la parábola, ahí está, te han dado aquí, ¿qué te han dado? La parábola, la ecuación de la parábola. Pregunto, ¿cuál es el vértice ahí? Te han dado el vértice. ¿Cuál es el vértice? ¿Quién me dice? De nuevo. Mira, cuando a ti te dan esta ecuación, el vértice de la parábola, acá, ese es el vértice. Pues te dice así. Ahora, ¿cuál es el vértice de esta parábola? 13,0. Correcto. Ese es el vértice, el 13,0. Entonces, tú dices que el vértice es el 13,0. Quiere decir que esto está en el eje X. Este de acá es el 13,0. Simplemente que esta distancia es 13. Y así vas ubicando entonces, ¿eh? Ya está, ¿eh? Esa es la parábola, ¿eh? Tiene esa forma. Entonces, este es el vértice, por eso acá está puesto 13 directo, ¿no? Acá me faltó poner así, entonces me falta poner acá. El vértice es el 13,0. Si quieres, acá le pones el 0 o lo dejas así. ¿Qué quiere decir acá este punto? Está un puntito ahí, que esta distancia es 13. Este es el origen de coordenadas, ¿no? Está puesto. El que hizo el PPT ahí no le ha puesto eso, ¿eh? Ahí es el 0, el origen de coordenadas. ¿Está? ¿De acuerdo? Ahí va. Dice la distancia de A al lado recto, dice en la figura un punto A de la parábola, dista 50 de su directriz. Directriz. Entonces, para saber cuál es la directriz, hay en las coordenadas de A. Entonces, primero hay que ubicar el foco para saber el P. Siempre cuando estás en la parábola, tienes que saber cuál es el P. Aquí está claro, mira, esta es la ecuación general, ¿ve? Pregunto, miren esto, ¿ve? Ya sabes el vértice, ya sabes. ¿Y cuánto valdrá P? Si tú comparas, entonces esto de acá, ya sabes que este es el 0. Este no está, ¿ve? Y este es el 13. Entonces, esto de acá es el 4P. Ese es el 4P. Entonces, P vale 1. ¿Qué quiere decir? Que este es el vértice. Acá 1 hacia arriba, este es el foco. Y 1 hacia abajo. Por acá está la recta directriz. Esa distancia es 1. Entonces, la recta directriz tiene por ecuación, entonces, y igual a menos 1. Esta distancia, este punto es menos 1. No sé si se entiende eso. Repetir, profesor. ¿Cómo? ¿Puede repetir? Ya. Esta es la ecuación de la parábola de vértice. H, acá. El vértice acá es el H, acá. Ya se ha identificado entonces acá que en este caso, el vértice, si tú ves eso de acá, que tiene esta forma, es el menos H, ahí está que es el 13, y como no aparece acá, este es lo mismo que es el 4y menos 0.
Es lo mismo, ¿no? Entonces acá es el 0, así como dijo una niña. Ahí está, ¿ves? Así. Y una vez que tienes eso, ya. Entonces, ¿qué tienes entonces ahora? ¿Ves? Ahora te falta identificar esto de acá. Compara con esto. Esto de acá, el coeficiente de y menos k. Acá, repito, esto lo puedes escribir como 4 y menos 0. ¿Ves? El coeficiente de esto de acá es 4p. Entonces, esto de acá es el 4p. Para que coincida, entonces p debe ser 1, pues, ¿no le parece? P es 1. De ahí sale que P es 1. Pero ¿quién es P? Como hemos hecho la parábola, ¿quién es P? Esta es la parábola, ¿ve? Aquí estaba el foco, aquí estaba la recta directriz. Así este debe ser el eje. Este es el vértice. Este es el foco. Y esta es la recta L. Esta distancia es P. Esta distancia es P. De cualquier forma que sea la parábola. Entonces, por el vértice, como acá el eje tiene que ser paralelo al eje Y, entonces por acá viene el eje de la parábola, ¿ve? O el eje de simetría. Así. Entonces por acá, del vértice hacia arriba, ahí está el foco. Esta distancia es 1, este es el P. Y del vértice hacia abajo, ahí también es 1. Ahí va la recta directriz acá. Acá, sí, ¿no? Este también es 1, esta distancia. Pero ¿qué quiere decir? Si este es 1, en coordenadas este punto se llama -1. ¿Correcto? Así va a ser eso. ¿Se va? Entonces P vale 1. Ahí esa es la recta directriz. Ya sabemos entonces que su coordenada va a ser -1. Acá este punto es -1. Ya tienes -1, ¿ah? Pero te dice que A dista 50 de esa recta. Quiere decir que desde A, a ver, algo pasó acá. Creo que se puso oscuro. Debe ser la batería, un ratito. Ya está. Desde A hasta la recta directriz vale 50. Como A es un punto y LD es una recta directriz, entonces ahí está la perpendicular, ¿no? Hasta ahí es 50. Hasta ahí es 50. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, pero como este punto es el origen de coordenadas, entonces yo pregunto, desde aquí ve, este punto de acá, ¿cuál será la coordenada de este punto? Ve? Esto de acá, ¿no? 50, hasta arriba hay 50, entonces acá sería 49, ¿no? Desde aquí hasta arriba sería 49. ¿Cuál será la coordenada de este punto? Ve? Las coordenadas de A, ¿cuál sería entonces? O de A simplemente. ¿Quién me dice cuál será la coordenada de A? Eso es lo que me pide. 0,49. ¿Cómo? Esto de acá es lo que tú dices. 0,49. Pero de A, este punto es 0,49. Y de aquí a aquí, ¿qué hay? Ese punto. Ahí todavía no se sabe quién es eso. Vamos a llamarle, pues, su primera componente, no sabes.
está a la izquierda del origen de coordenadas, pero esta distancia tú no sabes cuánto vale. Lo que tú sabes sí es la segunda componente. Como dijiste acá, este punto de acá, este sí es 0,49. Pero las coordenadas de A no se saben, entonces llámale un A,49. Eso sí es cierto, ¿ya? Vamos a ver entonces, ¿qué vamos a llamar ahí? ¿Ve? S49. Ahí está. Yo le puse A. Esas son las coordenadas de A. Entonces, ¿qué hay que calcular el S? Pero ¿cómo se calcula S? ¿Ve? Tú conoces la ecuación de la parábola. ¿Ve? Este punto A está en la parábola. Como está en la parábola, satisface esta ecuación. ¿Qué quiere decir? Que donde está X le vas a poner S. Y donde está Y le vas a poner 49. Porque está en la parábola, satisface la ecuación, así como el caso de la recta. O como una función también, pues, ¿no? Entonces, el A pertenece a la parábola, satisface la ecuación, va a salir ahí. ¿Ve? Ahí está A, está en la parábola, significa o pertenece, o se encuentra en la parábola, como quieras llamarlo. Por lo tanto, satisface su ecuación. ¿Qué quiere decir? Aquí le tienes que poner S, porque es su primera componente. Y aquí le vas a poner 49. Y de ahí te sale el S. Va a salir -1. Entonces, esta distancia era -1 también, ¿ves? Eso tenés -1. Listo, entonces, ya están las coordenadas. Ahí entró la ecuación, ¿no? Ya te habían dado la ecuación, no has calculado, solamente te han dado la ecuación. Ujú. Resumiendo, entonces, ¿para qué te han dado esto? Para saber el vértice y el P. Con eso ya está. Siempre en la parábola, cuando tú trabajas con la parábola, el vértice y el P es la clave. Cuando estás con la circunferencia, el centro y el R. Aquí es eso. Dos cosas más, el vértice y el P. Con eso sale todo. Bien. Vamos a ver qué sigue. El 3. En efecto. El 3. Bueno, es una parábola que se abre hacia arriba. Dice, la figura representa la vista transversal de una rampa. Ya te dan el vértice que es el 2,0. Entonces ubicamos eso, el 2,0. ¿Está bien? Dice, y los puntos A y B se encuentran a la altura del foco. A y B están a la misma altura del foco. ¿Qué quiere decir esto? Si están a la misma altura del foco, este es P, porque del vértice está en la horizontal. Si este es altura del foco, este tenga esa altura del foco, esto tenga P. Y si tú haces esto, esto de acá es P. ¿Por qué? Porque acá estaría el foco, y este a la misma altura dice, pues sería el foco, ¿no les parece? Siempre del vértice al foco es el P, porque por aquí pasa pues la recta, el eje focal o eje de la parábola o eje de simetría, como quieras llamarlo. ¿Sí ves? ¿Se entiende eso? A y B se encuentran a la altura del foco. Pues. Tú lo ubicas el foco si quieren, dice, esta altura. Bueno, en este caso se supone que está como si estuviese en una pared, ¿no? Se llama alto, por altura, o distancia hubiese sido mejor, ¿no? A la misma distancia del foco. Por la forma de la figura le han llamado altura. Si yo lo construyese, lo he dicho a la misma distancia del foco.
¿Ya? Entonces la distancia del vértice al foco es P, entonces es P, P así. Si ese es P y este es 90, quiere decir que acá hay 2P y ese ya 2P, ya se sabe eso, ¿ve? Bueno, ahí ya tenemos el vértice, ¿ya? Y ese es P, ¿correcto? Entonces ya tenemos ahí el foco, a ver, ¿qué piden, P? Y la distancia entre ellos es 8, de A a B es 8. Ahí la ecuación de la parábola. Pregunto, ¿cuánto vale P? 2. 2, correcto. Porque AB sería el lado recto, porque justo este es el foco. Por eso 90 grados esa es la distancia. Ahora, mira, cuando la ecuación de la parábola siempre es así, ¿ve? X menos el h al cuadrado igual a 4 veces P por Y menos K. El vértice acá es el h, K. Y para esto trabajas el P. Aquí ya te han dado el vértice. Ya también ya P te han dado. Me acaba de decir la niña que es 2, ¿no? 2. Ya está la ecuación entonces. Siempre que quieras hallar la ecuación, cuando tú trabajas la parábola, tienes que saber el vértice y el P. Ya con eso está resuelto todo. Este el foco. P vale 2. Ya tienes entonces, ¿ve? Listo para la ecuación. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál sería la respuesta? Ahí ya tienes listo para, La A. claro, la letra A, ¿no? Porque sería, de acá, como tienes esto, de acá sería el X menos 2 igual a 4 veces P. P vale 2 por el X menos 0. Perdón, el Y menos 0, ¿no? Y menos 0. Esto es lo que quiere decir, te das el vértice y ya tienes el P. Ahí está, la ecuación es así. Entonces, resumiendo para la parábola. Circunferencia, centro, radio. Ahí resuelves todo. Parábola, el vértice y el P. Sabiendo eso, puedes saber las coordenadas del foco, puedes saber la ecuación, puedes saber todo. Vamos a ver qué sigue de la parábola ya. Toda la parábola he puesto al inicio y después hacemos el 8. Ya. Ahí te han dado la ecuación, vean. Es una ecuación. Cuando tú despejas de acá el y se llama una función cuadrática, pero supongo que es hecho en álgebra. El coeficiente de x acá es positivo. ¿Qué quiere decir eso? De esta ecuación lo escribes así, ¿no? Y todo lo demás lo pasa al otro lado. Acá tendrías menos 4y menos 11, más 11. Acá completas cuadrado. X más 1 sería al cuadrado. Tienes cuadrado al primero, doble el primero al segundo, más cuadrado más 1, entonces le quitas 1. Creo que lo hice en alguna oportunidad, ¿no? Es esto. Ya, entonces acá lo escribe x más 1 al cuadrado.
El -1 pasa al otro 12. Voy a escribirlo, 4y más 12. Factorizas ¿cuál? 4, ¿no? Menos 4. Y acá, ¿qué te sale? Y menos 3. ¿Correcto? Entonces ya tienes la ecuación. Este sería, como a ti te han dado la parábola, esta te han dado, ¿sí? Esta parábola es lo mismo que escribirlo así. Y ahí sabes el vértice y ya sabes el P. El P es negativo. Entonces acá va a aparecer directo la parábola. Está así, ¿ve? ¿Vieron de dónde sale, no? ¿Es claro? Sí, profesor. Ya, esto es lo mismo que esto, escrito de otra forma. ¿Cuál es el vértice? 1, -3. 1, no, -1. menos 1. Acuérdese que es así, ¿ve? X menos H y menos K. Para que te dé más 1, acá debe ser menos 1, ¿no? Acá sí es 3, ¿correcto? Y el 4P tiene que darte menos 4. P vale menos 1. ¿Correcto? Profesor, ¿por qué era -1 y no 1? Ah, mira, esta es la ecuación, ¿ve? Es X menos H. Si tú pones X igual a 1, que digo H igual a 1, entonces tendrías X menos 1, pero acá tienes X más 1. Ah, ok, profesor, gracias. Ya, tienes ese el vértice, entonces, ya, ¿dónde va a estar el vértice? Mira, ahí, en tu sistema de coordenadas va a ser así, entonces, ahí te ve. Vas a colocar en -1, 3. Ahí está. El 0, 0, ahora sí salió el 0, 0. Ahí está. La parábola se abre hacia abajo. P es negativo. Cuando estás en función, ¿cómo sabes acá? Despejas el y. Porque cuando estás en función y es una función de x. Esta es una función. Entonces, acá despeja y ya te sale una función. El coeficiente de x va a salir negativo, menos 1. Pues ahora hacia abajo. Muy bien, ya tienes el vértice, ¿ve? Y ya tienes el P también. A ver, ¿qué te pregunta? Si LR es el lado recto, esa distancia va a ser 4P. Entonces, por aquí va a estar el eje de la parábola, ¿ve? Paralela al eje Y. Acuerda, siempre pasa por el vértice. Pero del vértice al foco, la distancia es P. Entonces, como está hacia abajo, por aquí más o menos, esta distancia debe ser 1. Por aquí está el lado recto, ¿ve? Este sería el L, este sería el R. ¿Ve? Este es 90. Acuérdense, ese es P. Como distancia es 1. Ya, así está, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Como P, la distancia es 1, este es 2P, ¿se acuerdan? Y este es 2P. Ese es 2P. Pero como esta coordenada es -1, quiere decir que acá esta distancia es 1. Esta distancia es 1. Esto también entonces es 1 porque vale 2 ahí. Entonces de acá, ¿y cuál sería la coordenada de R? A ver, ¿quién me dice?
El 0, ¿ve? Esta distancia es 1, la horizontal es 1. Y la vertical, como de aquí a aquí hay 1, 2. este es 2, correcto. Este es 2. Y de L, de aquí a aquí, ¿ve? ¿Cuántos hay? Horizontal. Menos 3. Menos 3 porque está a la izquierda, correcto. Y la de 2. arriba, 2. Ahí está. Ahí está la... ¿Ya ve? L menos 3, R1, 2. Así está. Ahí está el lado recto. ¿Se vieron cómo salió? Ahí salió directo, lo han puesto, pero ahí sale así, pues, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Ahora dice, O es el origen de coordenada. Hay la distancia entre el vértice. Este es el vértice. Y el baricentro del triángulo LOR. LOR. Hay que unir L con O y con R. Ahí va. Y hay que ubicar el baricentro de ese triángulo. Trazando dos medianas suficiente, una. Es solamente para ubicar, pero uno puede poner, ya está. Ya, me piden la distancia de este punto a este punto, del negrito al rojo. Esa es la longitud de ese segmento. Eso. Entonces, si yo sé cuáles son las coordenadas del baricentro, se acabó el problema. Siempre por 3 puntos, aquí ya te así, por 3 puntos pasa un... Bueno, la circunferencia no, vamos, es el triángulo. En este caso es el triángulo. Baricentro es centro de gravedad. Entonces, cuando estás en coordenada, ese va a ser el promedio de las coordenadas. Como son 3 puntos, entonces va a ser su primera componente es el promedio de las 3 primeras componentes. La segunda componente, el promedio de las 3. Acá sería, pues, ¿cuál sería el promedio de las primeras? Sería menos 3 más 1 más 0 entre 3. Ahí está, y en memoria le he puesto ahí, creo, ¿eh? Ahí va, así. Pero ese es sentido común, nomás, ¿ya? Siempre el baricentro se llama centro de gravedad. En coordenadas, entonces, si tú tienes un triángulo, tiene 3 vértices y tiene 3 coordenadas. Entonces, su primera componente es el menos 3 más el 1 más el 0 entre 3. Así va a ser entonces. Las coordenadas de G. Su primera componente, menos 3 más 1 más 0 entre 3. Su segunda componente, coordenada de la segunda componente, 2 más 2 más el 0 entre 3. Promedio son 3. Así va a salir. Entonces, ¿cuánto sale? Menos 2 tercios, 4 tercios. Ahí sale entonces así, ¿ve? Ya, entonces ya tienes 2 puntos. La distancia entre 2 puntos, ya eso sí ya se sabe, ¿no? Es rápido. Será menos 1 más 2 tercios al cuadrado. Después 3 menos 4 tercios al cuadrado. Bueno, aquí, ¿qué hemos aprendido de la parábola? De esto, obtener la ecuación de la forma esta. De aquí, tener el vértice y sabiendo eso ya no hay problema. Esa es toda la clave en la parábola.
No sé si hay alguna pregunta antes de pasar. Profesor, disculpe, ¿podría repetir cómo yo el, el GV? ¿El G? Esta GV. distancia, esta Sí, profesor. distancia roja. Así no sé cómo hizo Pitágoras, creo. No, 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 no. Así es, ve, mira. Cuando tú tienes un punto cualquiera de coordenadas x1, y su 1, tienes otro punto, vamos a ponerlo por acá, de coordenadas x2, y su 2. Esta es la distancia entre estos dos puntos, llámale d. ¿Ya? Llámale d esa distancia. ¿Cómo se calcula esa distancia? Esta es una raíz cuadrada. Bien, diferencia de las primeras componentes, x1 menos x2 al cuadrado, más diferencia de las segundas componentes, i sub 1 menos i sub 2 al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia. Entonces acá, ¿qué va a ser? De G a B es esto. Pones raíz cuadrada. Esto de acá menos 1 menos, acá de repente pones la componente. Este de acá, mira, su componente es menos 2/3, punto y coma, 4/3. Entonces, menos 1 menos esto. Menos 1 menos esto significa menos 1 más 2/3, ¿ve? Por eso va al cuadrado. La otra es 3 menos el 4/3. Esto menos esto al cuadrado, ¿ve? Pues ahí está. Esta es la fórmula de la distancia. ¿Se acuerdan? La semana pasada hicimos eso. Sí, profesor, muchas gracias. Eso es lo que se ha aplicado. Muy bien. Ya tenemos la parábola. Entonces, ahora, ¿qué viene? Ecuación de la parábola ahora, cuando el eje o el eje focal coincide o está en el eje X, si ahora a la derecha o a la izquierda. Eso ya no es función. Ese tipo de parábola ya no es función. Pero en geometría sí se estudia este tipo de parábola. Todo es lo mismo, solamente es a la derecha, a la izquierda. Y a la distancia el origen de coordenada está ahí el vértice, entonces cambia, ¿ve? Mira, cuando estaba hacia arriba, la ecuación era el x al cuadrado igual a 4 veces p por y. Ahora ha cambiado. ¿Eso por qué? Porque aquí estaba el eje. Aquí estaba ahí el eje. Ahora el eje está aquí, entonces cambia. Entonces acá va a ser y al cuadrado igual a 4p por x. Eso es lo que va a aparecer ahí, entonces, ¿ves? Así. Esa es la ecuación. Cambió de letra nada más. ¿Por qué? Porque cambiaron los ejes. Tú has estudiado cuando el eje de la parábola estaba en el eje Y. Ahora está en el eje X. Por eso cambia las letras. Y todo es igualito. Ahora cuando P positivo, hacia la derecha. Y cuando P es negativo, ya sabemos que esas distancias son P. Apenas. Y cuando P es negativo, hacia la izquierda. Esa es la diferencia. Del foco al vértice es lo mismo de que el vértice a la recta directriz, eso ya se sabe, ese es P. Se pone valor absoluto porque son distancias. Pero cuando tú trabajas en coordenadas, esto de acá es el menos P, ¿no? Perdón, 0 menos P. Caramba, ¿qué? Menos P, 0, sí. Y esta recta directriz se pone X igual a P. Ya cuando trabajas en coordenadas. Ujú. Solamente acá, ¿por qué está menos? Porque acá P es negativo, con este menos se hace positivo. Por eso está puesto así la ecuación. Muy bien. ¿Está claro? Sí, Ahora, profesor.
¿Y qué pasa si el vértice, acá nada más les pregunto, qué pasa si este es el H, acá? ¿Cuál sería la ecuación de la parábola? Me dictan. A ver. Ese es el origen, cuando el vértice, este es cuando el vértice es el 0,0. Acá es lo mismo, entonces, eso es lo que va a aparecer ahora. Entonces va a ser y menos k al cuadrado, x menos h. No es cambió solamente las letras. Así va a ser cuando el vértice ya es el h, k, es más general. Siempre el p es el mismo. Y ahí es más general, ¿ve? Paralelo al eje X, ya no tiene por qué estar en el origen de coordenadas, ahí está, ¿ve? Ahí está. ¿Ve? Este punto es el h, k. Esta distancia es p, esta distancia también es p. Se pone valor absoluto porque cuando p te sale negativo, como distancia, es así, pues, ¿no? Se abre a la derecha, todo es igual hacia la izquierda. ¿Sí? No se hace doble dibujo, pero sí. Si fuese negativo, entonces pues, así sería la parábola cuando p es negativo. Muy bien, parece que no hay ejercicio con esto. No hay, no hay, no hay, ¿ves? Ya es la otra figura ya. Entonces, el trabajo es lo mismo. Cuando te preparas debe ser práctico. Pero ya, todos los problemas me han hecho con hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasó a la derecha y izquierda? Es lo mismo, cambió la letra. Trabajaste con x al cuadrado, ahora con y al cuadrado. Lo mismo es. Derecha, izquierda o arriba, abajo. Es como rotar a 90 grados. Cuando ya estás en la velocidad, ya entonces vas a estudiar rotación y traslación. Pero lo puedes rotar y entonces cambia nomás el eje. Muy bien. No hay ejercicio para exhibirlo. Vamos entonces con la elipse, esta es la otra figura. Resumiendo hasta aquí. Circunferencia, mira, si vas desde la recta, estamos en geometría en coordenadas. ¿Sí? La recta, dos puntos. Si no tiene dos puntos, tienes que tener la pendiente y un punto. Si no, con dos puntos se resuelve todo. Para la recta. Para la circunferencia, el centro y el radio. Para la parábola, el vértice y el P. Ese P te dice que está bien abierto o menos abierto. Se llama el parámetro. Para el elipse, acá necesitas el centro. Y dos letras vas a tener, un A y un B. Así es en forma práctica. Vamos a ver entonces el centro. ¿Quiénes son esas dos letras? Entonces, primero, para la definición del elipse, acá te das dos puntos fijos. La idea intuitiva es así. Imagínate, un carpintero hace lo siguiente, ¿ve? Quiere cortar una mesa elíptica. Entonces, una mesa elíptica. Entonces, fija, con dos tachuelitas, fija dos puntos en el triplé. Y pone un lazo ahí en los dos tachuelitas y pone ¿no? A ver, acá estoy hablando, pero no veo nada. Pone acá. Imagínate que esta es la plancha triple. Pues, ¿ya? De acá quiere cortar, quieres hacer una mesa elíptica. Entonces, el triple elíptico. Fija dos puntos. Este le llama F1, F2. Está fijo, ya están las tachuelas ahí. Y por acá tiene su lápiz. Ata. En este lápiz, acá tiene en el lápiz, ata un lazo. Ahí está el hilo. Y en la tachuela, los dos está tratado. Acá está su lápiz. Entonces corre el lápiz, ¿ve?
va corriendo, corriendo el lápiz. ¿Qué quiere decir? Que ese hilo no se mueve porque está fijo en la punta del lápiz y está fijo en los puntos. Y así va a obtener. Y ahí es el corte. Ya tiene la elipse. Entonces, este es el hilo, ¿ah? Esta distancia, esto de acá, con esto es el hilo. Pero ese hilo, si lo sueltas, tiene una longitud. Esa longitud de ese hilo va a ser 2A. Vamos a ver, es así entonces. Ahí está el punto fijo, punto fijo. Ese es, ahí en el rojito está el hilo atado, ¿eh? Pero, ¿cómo va a estar? Va a estar atado en el F1 y en el F2. Ahí están las tachuelas, pues, está fijo eso, ahí. Lo amarra en el F2. Amarra en el F1 y amarra en el rojito, que es la punta del lápiz. Y empieza a correr su lápiz así, ¿eh? Así va corriendo y va, formó eso. Eso quiere decir que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es el verde. Ese es el hilo. Y su longitud va a ser 2A. Dice, la suma de sus distancias a dos puntos fijos es una constante. Eso quiere decir entonces que esa constante se le llama 2A. Dicho de otra manera, ¿sí ve? ¿Ve? En la elipse de P a F1 más de P a F2, este es 2A. Y si, ¿qué pasa si el punto está por acá también? Ve? Esta distancia más esta otra distancia es 2A. Llámale Q. Distancia de Q a F1 más de Q a F2 siempre es 2A. No hay que ahora así va corriendo, pues el hilo siempre, siempre es el verde. Solamente se puede más chico. E incluso puede estar aquí. La distancia hasta aquí más hasta el F. Imagina que este es un punto R. Entonces, de R a F1 más de R a F2 siempre es 2A. Eso es lo que esa constante. No hay que, así intuitivamente es como si el verde es un hilo verde atado. Donde se encuentra P siempre es el mismo hilo. Solamente que ese hilo va corriendo, pues así, ¿ve? Así cuando se pone va corriendo el hilo, ¿ve? Así, ¿ve? Así. Y la punta del lápiz es azul. Eso es lo que se tiene. Hasta ahí no hay problema, ¿ve? Esa es la definición de elipse. Acuérdense de eso, ¿eh? ¿Qué pasa si acá yo le pongo el punto Q, por ejemplo, ¿ve? Esta distancia, ya. ¿Cuánto vale el perímetro de ese cuadrilátero? ¿Quién me dice? Si se entiende. Ahí en la figura, ¿cuánto valdrá? 4A. 4A, correcto. Ese es 4A. Porque el verde es lo mismo que el negro, pues. Son 2A, 2A, 4A. Correcto. Muy bien. Ya ese en términos de conjunto se escribe así. Distancia F1 más distancia F2 es 2A. Elementos. Ya. Esos puntos fijos se llaman focos. Entonces, vamos ahí. F1 y F2, foco. La distancia de F1 a F2, distancia focal se llama. Es 2C. Tiene las letras ahí. Esa distancia es 2C. A es el más grande que el C. A es el hilo. Ahora, por dos puntos siempre pasa una recta. Esa recta va a cortar a la parabaita. Eso también se le llama el eje focal, porque pasa por los focos. No voy a decir eje de la elipse, porque aquí en la elipse va a haber dos ejes, eje mayor y eje menor. Pero esa recta corta la elipse en dos puntos, ¿ve? Esos puntos se le llaman verdes. Vértice 1,
vértice 2. La distancia entre los dos vértices es el eje mayor. Es el eje más grande, se llama eje. La distancia entre los vértices. Y ese es 2A. Ese es el eje mayor. ¿Ve? Vamos ubicando el centro para ubicar que ese es 2A. Centro, ¿qué quiere decir? Que es el punto medio de V1, V2 o de F1 o F2. Justo en el punto medio es el centro. Ahí va. M es punto medio de F1, F2. Pero como de F1 a F2 es 2C, entonces este es C y este es C. Después vamos a ver, ahorita va a salir que de B, la distancia del vértice 1 al vértice 2 es 2A. Entonces de aquí hasta esta parte va a ser A y de aquí a esta parte también va a ser A. Vamos poniendo ahí entonces, ese es C. No está puesto el otro, pero también es esto de acá que estoy borrando. Porque el M es el centro, es el punto medio de ese segmento F1, F2. También es el punto medio de V1, V2. Entonces, de V1 a V2 se llama eje mayor. Eso. Eje mayor y su distancia es 2A. Entonces, del centro al vértice 1 es A y del centro al vértice 2 también es A. Ese es A. Ese es el centro, pues, punto medio. Muy bien, hasta ahí ya apareció el A y el C. Ya sabemos que A era el hilo, ¿eh? 2A era el hilo, ¿no? Euclides también dice que por un punto de una recta se puede trazar una única perpendicular recta. Por ahí va a trazar una única perpendicular, se le llama eje normal. Ese eje normal, hay 90 grados en M. Corta el elipse en 2 puntos, ¿ve? Ahí donde aparece el eje menor. B1, B2. Entonces de B1 a B2 se le llama eje menor. Y la distancia es 2B. Ese es 2B. Como este es el centro, entonces este es B, este también es B. Ese. Ujú. Ahí está el A, el B y el C. Aquí en elipse, acá la clave es el centro. Sabiendo las coordenadas del centro y el A y el B. Con eso se va a trabajar. Hay que saber acá el A y el B. El centro. ¿Y el C para qué está? Es un auxiliar. Por ejemplo, te pueden dar C, pero no conoces el B. Pero ya tienes con el A, te va a salir el C. Por Pitágoras, ahora sí. Bueno, aquí, si tú unes 2 puntos, cuando A es igual a B es la circunferencia en realidad. Si tú tienes 2 puntos, eso se llama cuerda. Unes A con B se llama cuerda. Pero cuando la cuerda pasa por el foco, se llama cuerda focal. Pero si no pasara por el foco, simplemente es una cuerda. Ahí tienes otro punto que pasa por el foco, se llama cuerda focal. Pero si esa cuerda focal forma 90 grados justo ahí en el foco, ya se llama lado recto, así como la parábola. Entonces en la elipse hay 2 lados rectos, pero los dos son igualitos. Ese se llama lado recto. ¿Qué se cumple en una elipse y salieron todos? Muy bien, disculpe. ¿Qué se cumple? Primero se cumple Pitágoras. Unes el B1 con el F1. Ese es el A. Ese es A.
¿Por qué sabe? A ver si lo entienden, ¿ya? Pero si quieren, solamente para que algunos van a preguntar, ¿y por qué sabe? Mira, si tú unes el B1 con el F2, ya sabemos que la distancia, este está en la elipse, PB. La distancia de B1 a F1 más la distancia de B1 a F2 es 2A. Pero este triángulo es isósceles. Es isósceles. Y tú no sabes qué te da, pero sabes que esta distancia de acá, esta distancia más esta distancia es 2A. Es isósceles porque acá es punto medio, coincide con la mediana, la bisectriz. Como estas dos distancias dan 2A, entonces cada parte es A. Por eso que sale ahí A. Ya es A. Entonces en este triangulito ya se cumple Pitágoras. Este es C. Ese es C. Por Pitágoras, entonces es así. El A es la hipotenusa. B y C son catetos. Aquí en la elipse, el A es la clave y el B es la clave. Y el C está justamente para calcular uno de ellos, si es que te falta. Vamos entonces con segundo. La longitud del lado recto es 2B al cuadrado sobre AB. Siempre está el A y el B. Es LR. El área que encierra la elipse, este es pi por A y por B. Siempre es el A y el B. Repito, y el C es cuando te falta alguno de ellos. O que es la distancia entre los focos. Ese es en toda la elipse. Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todavía no trabajamos con la ecuación, este solamente son los elementos y lo que se cumple con ese elemento. A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. A es la hipotenusa, es el más grande que B y que C, por eso 2A es el eje mayor. 2B es el eje menor. 2C es la distancia entre los focos. Ya, ¿qué viene el ejercicio? Si lo identifican. A ver, tengo algo manchado acá, ¿no? No, ya está. Muy bien. Ahí tenemos. Sí. En la figura muestra el piso de la sala de una casa que tiene forma el de F1 y el F2 son focos. Para nosotros solamente F1 y F2 son los focos. ¿Ya? Y el eje mayor mide 30. El eje mayor, ¿por dónde pasa? Por los F1 y F2. Por ahí pasa la recta y donde corta se llaman el vértice 1 y el vértice 2. Ahí es. Entonces, por F1 y F2 unimos y lo prolongamos. Ese es el eje mayor. ¿Entiende? Ese es el eje mayor. A es un vértice y B es el otro vértice. Es el que mide 30. Si tú unes el centro, ya sabes que 15 del centro a A y 15 del centro a B. Si desde el foco 1 se lanza una pelota a una velocidad constante de 3 metros por segundo, siguiendo la trayectoria de el triángulo F1PQ. F1P, o sea, por acá va, ¿no? ¿Tú qué es esta trayectoria? Dice acá. ¿Sí? Viene así y se viene hasta Q. Así, del F1 hasta Q. Entonces, su velocidad es 3 metros por segundo. Hay el tiempo que emplea para hacer dicha trayectoria. Entonces, ¿cuánto es desde F1 pasando por P y llegar a Q? ¿En qué tiempo se hace? A ver, pregunto.
Ya. Si yo me voy desde F1, primero acá, primero, el eje mayor desde A hasta B vale 30. Pregunto, ¿cuánto vale el A? 15. 15. 15. Ahora, del F1 hasta P más de P al F2, ¿a qué es igual? Acuérdense que este es el hilo, ¿eh? 2A. 2A. Este es el hilo. Ese es 2A. Entonces acá le pones 2A. Ahora, de Q o de F1 hasta Q más de Q a F2, ¿cuánto vale? Este Q también está en la elipse. Este es el hilo, ¿eh? Va recorriendo, pues, ¿se acuerdan esto? Ahora el P ya está en Q. De Q a F1 más de Q a F2 también es 2A. Entonces pasé todo ese recorrido, entonces esto te da 4A. No sé si se entiende. Acuérdese que la definición de elipse, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Se entiende? Es decir, y si yo pongo acá otro punto R, de aquí a aquí, también es 2A. Y si yo pusiera otro punto, esto también es 2A. ¿Se acuerdan? Es el hilo, pues. ¿No es que el punto va recorriendo el lápiz así? El lápiz estaba en P, después ahora está en Q, pues. Si está en A también, de A a F1 más de A a F2, también es 2A. Si está en B también, de B a F1 más de B a F2, también es 2A. Entonces, por definición de elipse, el tiempo para hacer la trayectoria. Vamos a ver entonces. ¿Sabes cómo está puesto acá? Ya el A vale 15, como decir. Ese es 2A, ¿correcto? De Q, ese es también igualito, es 2A. El teja más el azul es el que te pide, es 60. Si 3 metros es un segundo, 60 metros, ¿cuánto es? ¿No? Lo que interesa, ¿qué es? El teja, 2A. El azul es 2A. Donde dice 3 metros por segundo, o sea, en 3 metros recorre en un segundo 3 metros. Yo quiero 60 metros. De aquí a aquí está multiplicado por 20. Entonces de aquí a aquí por 20, entonces sería 20 segundos. Eso es lo que se hace. También por 20, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la elipse. La definición de elipse, nada más. Ese es solamente para identificar los elementos. ¿Quiénes lo saben? A ver, otro ejercicio. Ahí tenemos otro todavía, ¿eh? Todavía no hablamos de ecuación. O es centro y es el origen de coordenadas. F1 y F2 son los focos.
Acá esta figura F2, B, P, Q es un cuadrado. Mira, esto vale 8. ¿Cuánto vale C? Bueno, acá no importa, pero este es 8. Este es C, acuérdate, este es C. Si O es el centro. La distancia entre los dos focos es 2C. Ahí C vale 4. Ese es C, ¿ve? Ese es B. Y este es A. Acuérdense, parecía Pitágoras, salió ahí. C vale 4. Ya, hasta ahí no hay problema. Ya. Ahora, esa coordenada de E vale 9,0. Con eso todavía no sabemos quién es A y quién es B. A y la longitud del lado recto. Acuérdense, la longitud del lado recto es así, para que se den cuenta, es 2B al cuadrado sobre A. Estos te piden esto, entonces hay que saber quién es B y quién es A. Esas siempre son las claves. Ahí te han dado C nada más. Y te han dado las coordenadas de E. ¿Qué te han dado? Del centro a E te han dado que es 9. Ese es 9 te han dado. Con eso debes sacar el B y el A. Cualquiera de ellos. Entonces, de F a 2 a E es 5, entonces. Ese es 5. Pero esto ya de rutina, siempre que aquí te dan 90, estos triángulos son congruentes. ¿Eh? Ponemos los ángulos. Ahí está. ¿Ve? Este es tita, este también es tita, ¿no? Son congruentes. ¿Qué conoces acá? Este es 4, el que se opone a alfa. Entonces esto sería 4. Pero acá del F2 a 5 es el que se opone a tita, entonces este es 5. El B es 5. Y este es A por Pitágoras sale ya, ¿verdad? ¿No le parece? Por Pitágoras ya sale el A. Ya, ahí va. Esos triángulos son congruentes, entonces B vale 5. Acá este es 5, entonces el B. Por Pitágoras, este es el A. Ahí no le han puesto, pero está puesto Pitágoras. Mira. Repite entonces, sabiendo B, ya sabes C, pues, C es 4. Este es 4 al cuadrado, este es 5 al cuadrado. 25 más 16. A cuadrado vale. Entonces A cuadrado vale 41. Entonces el A vale raíz de 41. Pero el lado recto, ¿quién es? 2B al cuadrado sobre A. B vale 5. B cuadrado es 25 por 2, 50. Y el A vale. No sé. B vale 5. Por eso sale 50. Bueno, ¿eh? Ujú. Vamos a ver si hay otro. Todavía no hay ecuación.
Dice en la figura la sección axial de la taza de café de forma semielíptica. Es de forma, o sea, la sección es axial. ¿Qué quiere decir? Mira, tú unes acá el eje, acá es una elipse la boca. Haz así y lo cortas hacia abajo, por el centro. Entonces ahí te sale una figura plana que justo va a ser semielíptica, la mitad de la elipse. Así, así está cortada, justo por esto. Después ahí dice, si el nivel de café que sobra contiene al foco en dicha sección. Esto de acá la figura, esto es el café. Está de color rojo, pero debe ser, está el F. Por aquí debe estar el F entonces. Entonces ya sabes que esta distancia es 10. Y por el vértice, por acá, justo va a pasar el eje. Esa es la mitad de la elipse del foco. Está el 10 y el 13. ¿Se entiende? Ya esa es una parábola. Esta figura ya es, perdón, es la mitad de la elipse. Ahí dice semielíptica es mitad de la elipse. Entonces tú para trabajar puedes completar la elipse completa si quieres, ¿eh? Ahí está la elipse completa, debería ser. Por aquí está el centro. Esto sería el eje menor. Es el eje mayor, el eje menor. Entonces 5 para cada es el foco. Ese es el centro, lo ubicas ahí. Ese es 5, 5. ¿De acuerdo? Este es el C. Este es el B. Y este es el A. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Ya, este C es A menos, llámale X esto. A menos X es esto. A ver, vamos por ahí. S es X, entonces de O a F, y F es el foco, ¿ah? Es 13 menos X. Ese es el A es 13. Repito, el eje mayor es esto, este es A, y eso es A. Si yo uno el F con el A, ese también es A, es 13. ¿Se entiende eso? ¿Que es 13? No. En realidad este es el C, este es el B. Por eso siempre está Pitágoras ahí. Listo, aplicas Pitágoras. De ahí sale el X. Y eso es lo que pregunto. Bueno, este problema, ¿para qué sirvió? Para saber que por el vértice y el foco, por ahí pasa el eje menor. Perdón, el eje mayor, que es la, ¿no? En otras palabras, la elipse es como hay una parte ancha y una parte alargada. La alargada es el eje mayor y la parte ancha es el eje menor, justo por el centro. ¿Me avisan? Profesor, Sí. una pregunta, ¿por qué la valía 13, profesor? Ah, el A vale 13. ¿Por qué? Porque esta es la mitad de la elipse, ¿no? Esta es la mitad de la elipse. De aquí hasta el vértice, o sea, dicho de otra manera, si acá está el centro, este es el centro, que nosotros le llamamos M ahí. Entonces, del centro al vértice es el A.
Por eso de aquí hasta aquí, este es el A, que vale 13. Esto también es el A, que también vale 13. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿hay otro? Ya, ahí está la ecuación de la elipse. Acá sí. Repito, ¿cómo se trabaja con la ecuación de la elipse? Recordando, circunferencia, centro y radio. Parábola, el vértice y el P. Y el elipse, el centro también. Pero acá ya no se habla de radio, se habla del A y del B. ¿Y quién es el A? El semieje mayor. ¿Y quién es B? El semieje menor. Solamente ya aparecen dos letras ya. Si el centro sea el origen de coordenate más simple, pues. El eje focal está contenido en el eje X. Quiere decir que el eje mayor está en el eje X. O sea, se alarga horizontalmente, significa eso. ¿Sí? Así está, ¿ves? O sea, de este punto que se llama vértice hasta este otro punto que se llama vértice, este es 2A, este es A y este es A cuadrado. Este es el B y este es el B. Entonces la ecuación de la elipse, ¿quién es el más grande acá? El A. El A es el que manda. Como vive en el eje X, el A, entonces pones así, X al cuadrado, acá le vas a poner A al cuadrado, más el I al cuadrado, acá está el B al cuadrado, al otro lado eso así va a ser la ecuación. Cuando vive, el eje mayor vive en el eje X. El A es el que manda, ahí lo identifica. Así te va a salir la ecuación. ¿Va? El F1, el F2, ese ya sabemos que es el A, ese es el B. Esas son las coordenadas. Ahí está, del centro al vértice 1 es el A, ya estaría la parte negativa. Hacia arriba es el 0B, hacia abajo el negativo. Y si tú tomas un punto cualquiera, de ahí sale la ecuación entonces. Esa distancia ya sabemos que es 2A. La ecuación es esa. Eso es lo que interesa. X y Y es un punto genérico, así como hemos hecho con la circunferencia, con la recta, todo. Así sale la ecuación. A y B. ¿Y cómo sabes dónde está el A? El eje es el que manda, el eje mayor. El A vive en el eje X. Es el eje mayor. Siempre es el A, es el mayor. B es menor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la parábola está hacia arriba? ¿Ya? Es vertical. Entonces, debajo del Y va a estar el A. Esa va a ser la otra ecuación. Primero con esta vamos a trabajar. Por ejemplo, siempre debe estar 1, pero 9 por 16 da 144. 144 lo pasa al otro lado, lo divides entre 144, tienes así entonces la ecuación. Entonces acá el A vale 4. El B vale 3. Si quieres saber C, pero si es algo que te pidieran el C, ¿no? Si no, no tiene por qué en ecuación, no te vale C, es un auxiliar. Por Pitágoras, siempre está Pitágoras, ¿eh? Acuérdense eso. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué dice? Un parque tiene la forma de una elipse. Es claro que el eje mayor es horizontal, está alargada horizontalmente. A ustedes en el examen de admisión le van a pedir el eje mayor horizontal. O sea, ¿cómo lo identifica que la elipse está alargada horizontalmente? O puede estar alargada verticalmente.
no te piden esto. Que la elipse sea así, por ejemplo. Te van a pedir así como está en esa figura o así. No hay otra posibilidad. Eso así está en el prospecto. La otra ya se estudia de otra forma. Ya te han dado la figura. Entonces, ahí te han dado la ecuación. Aquí te han dado esa ecuación, ¿ves? Entonces, esto lo tienes que escribir. Esto de acá lo tienes que escribir de esta forma, ¿ves? Acá tiene que estar 1. 16 por 25, ¿quién da? 400, ¿no? 400 para 1600, ¿cuánto te hace? 1600 lo pasa al otro lado. Entonces, eso de acá, escribiéndolo a la forma, da eso. 100 por 800, o no, por 64. Entonces, ahí identificas el A. Bueno, allí, de hecho, ya el A es el mayor, porque está horizontalmente y te han dado la figura. Es 10 y 8. Pero ¿qué te piden? Ve? Hay el área en metros cuadrados de la losa circular que se encuentra en su interior, si los extremos de su diámetro coinciden con los focos. Bueno, es inmediato. ¿Cuánto vale el radio? A ver quién me dice de ahí nada más. Al ojo sale eso. ¿Cuál sería el radio? Ve? ¿El A cuánto 6. vale? ¿Cuánto? 6. 6, ¿no? Es el C, pues. Este es C. De acá sale el A. Y de acá sale B. Es pitagórico, ¿no? 8, 10, 6. Lo único que acá, ¿qué tiene de bueno? Que esto lo escribes de esta forma. Así como hacen en álgebra o aritmética. Nada más, póngalo de esa forma. Si es eso, ya está. Digo, ese es el A, ese es el B. Pitágoras. C vale 6. No tiene nada más de bueno este problema. Te han dado la ecuación y te han dado el A y te han dado el B. Vamos a ver el siguiente. Ve. Vamos a ver acá qué tiene. Acá está junto la parábola y la elipse. Hay una parábola y una elipse. El eje Y es el eje de la elipse. Y L es la recta del eje focal o eje de la elipse. F es el foco de la parábola. X cuadrado igual a 8y. Esto de acá, nosotros lo hemos escrito de esta forma. Pues. X al cuadrado igual a 8y. Este es el 4p. El vértice es el 0,0. Bueno, ahí está, este es el vértice, ¿no? Bueno, ya está la figura, dice. P vale 2, entonces este es 2 y así. Es cuando tú trabajas con la parábola. Vamos a poner todo lo que tiene. S, D y Q son colineales. DM vale 1. Ahí no se nota nada, el DM vale 1. Ahí la suma de las abscisas de S y Q. S y Q.
Ahí va. S y Q. X1 más X2. G vale 2, ¿no? Sin lugar a duda. La ecuación de la recta L es Y igual a 2. Fm. ¿Correcto? Es el foco, pues. De Fm es la mitad del lado recto. No sé si se está entendiendo. Porque si tú corres esto, como aquí hay 90, ese es el lado recto, porque este andado ya, ¿ves? Este es P, entonces acá, de aquí a aquí hay 2P. Este tiene 2P. Entonces, como P vale 2, este es 4. Como que hay 1 por dato, de D a M, este es 3. Es muy chiquito, no se notaba, ¿no? Ahí va, ese es 3. Ujú. La coordenada de D es 3,2. D es el dice, miren la figura, L es el eje focal de la elipse, su centro es D. De D a esta parte también vale 4. La coordenada del punto medio es el promedio de ese. Eso es lo que te piden, pues, ¿sí? Entonces la coordenada de D es esta. Pero como te piden las abscisas, este se llama la abscisa de D, es el promedio de las abscisas de S y de Q, ¿no? Se guardan el punto medio, la coordenada es así, el promedio. Bueno, ¿esto qué tiene? No tiene nada. Solamente que la ecuación de la parábola que ahí sale el P. Identificar que de repente es el lado recto, ¿no? Como aquí te han dado 90, pues, es P, entonces este es 4. Y este es 4, de 1, eso pues es 3. Entonces con eso ya sale la coordenada, pues. La horizontal vale 3 para D y la vertical vale 2, entonces puede salir la coordenada de. Y te dicen que ese es el centro. Si ese es el centro, entonces eso en cualquier parte lo divide en punto medio a la cuerda. Pasa por el centro, ¿parece? ¿Estoy claro? Vamos con el último. Ya no hay otra. Ecuación de elipse cuyo centro es el origen de coordenada y el foco es el eje Y. Hacia arriba ahora. ¿Ve? Ahora es alargada verticalmente, así. Así está ahora. Este es el foco 2, sus coordenadas. Solamente cambia el A, ahora va a estar debajo del Y al cuadrado. ¿Eh? Solamente es ese cambio. ¿Ve? Fíjense la ecuación entonces. Ese no es tanto.
No hay por qué unir P con el F1 con el F2. La ecuación es así. Ahora el A está debajo del Y. ¿Por qué? Porque el eje mayor vive verticalmente en el eje Y. ¿Te das cuenta? El A está debajo del Y. Anteriormente estaba debajo del X. Siempre los dos son ahí. Bueno, esos son ejemplos. Ahora el A es 5 y el B es 3. De ahí sale 6, ya, bueno, eso no hay problema. El último. Un arco de la entrada de un túnel tiene forma semielíptica con ancho de la base 6 y una altura máxima de 5. Si un camión de 4 metros de altura desea pasar por el túnel, hay el máximo valor entero del ancho que puede tener el camión. Bueno, acá debe ser, ahí está la figura. El camión es el rosadito, ahí está su llanta, todo. El ancho del camión es la horizontal de ese que está de color teja. El ancho de la base vale 6 y la altura vale 5. 5 quiere decir que si nosotros hacemos pasar el origen de coordenadas, eso sería 4, ¿no? Dice 4 es la altura del camión. Lo que te piden es el ancho. Se hace pasar el eje de coordenadas. Aquí está el vértice. Su coordenada, ¿cuál sería acá? Entonces vive en el eje Y, entonces sería 0,5, ¿no? Así, para hallar la ecuación, pues. Sí que quería así. ¿Correcto? Y que esto de acá sería el 3,0. Entonces ahí el A vale 5, el B vale 3. Vamos a ubicar entonces la coordenada de este punto, ¿ve? Entonces el horizontal vale 4 y vamos a llamar el ancho, vamos a llamarle, este no se nota, vamos a llamarle un D, ¿así ves? Entonces ya sería D,4. 2D sería el ancho. Vamos allá entonces ahí. Como este punto P, este punto está en la parábola, satisface a esta ecuación, que este amarillo no se nota, satisface a esta ecuación. Entonces acá le pones D, donde está X le pones D, y donde está Y le pones 4. Así. Y de ahí sale el valor de B. Pero yo busco 2, 36. 36 sería justo de aquí, a ver, acá no se note de este punto, pegado acá en la parábola, pegado acá en la parábola. No pasaría el camión, lo rosa. Entonces tiene que ser menor que esto. Para que pueda pasar el camión, esto tiene que ser menor, o sea, este 2D debe ser menor que 3,6. Como te piden el máximo valor entero, 3. ¿Ves? 2, está mal ahí, 2. Permiten ahí, por si te van a copiar esto, es 2D. Y este es D. Ahí, ahora sí. Para que lo pasen su toma foto. ¿Se entiende por qué tiene que ser menor? Porque no pasa, ¿ves? Porque no choca, ¿no? Que justo choca en la pared. Tiene que ser más pequeño. Como dice entero, 3. ¿Ves? Finalmente, la ecuación cuando es solamente es la misma, en A y acá, por ejemplo, va a ser el X menos H. El A es el que manda, como está es horizontalmente, pues va debajo del X. El B debajo del Y. ¿Y qué pasa si está en el otro hacia arriba? Solamente ahora
Y menos K y debajo está el A. Es lo mismo. Solamente cambia el H, que es el centro. Eso también lo tienen en su separata, pero yo les doy la clave ahí. Me pasé un poco, disculpen, buenos días, cuídense. Gracias, profesor. Cuídese. Ya, hasta Gracias, luego. profesor. Cuídese. Hasta luego.